Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la presentación, gracias al Colegio Médico por la invitación a este día, a la Asociación Salvadoreña de Cardiología, a cada uno de ustedes por estar acá en sábado, y es gratificante saber que nos podemos reunir a discutir temas de tan importancia como esta, y también gracias obviamente a Novartis también, que nos está apoyando el día de hoy. Un tema tan importante como es la insuficiencia cardíaca, que como mencionó la doctora, es de alta prevalencia y que lamentablemente cada vez la estamos viendo más frecuente. Voy a hablar en esto, cómo hacer el diagnóstico, ¿verdad? Vamos a empezar por lo básico, cómo debemos de determinar, y esto es bien importante, porque quienes van a detectar el paciente con falla cardíaca va a ser el médico general, el médico internista, y es bien importante que no dejemos pasar estos pacientes, obviamente empezando por un buen diagnóstico. La prevalencia, ya lo dijo la doctora, lo mencionó, entre el 1 y 2% de la población adulta en países desarrollados padece de insuficiencia cardíaca, y obviamente esta prevalencia va a aumentar con la edad. En aquellos pacientes mayores de 70 años, el 10% de estos pacientes tendrán datos de falla cardíaca. La incidencia va en aumento, como lo mencionamos, y lo que es bien importante, ¿verdad? La tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca es muy alta, más que cualquier cáncer. Pacientes con insuficiencia cardíaca es tan alta como el 50%. Desde que hacemos el diagnóstico, en los siguientes 5 años la mitad de los pacientes van a haber fallecido. Creo que eso es muy impactante y tenemos que tomar en cuenta. Es una enfermedad que no tiene cura, ¿verdad? Pero que tenemos medicamentos que nos están ayudando a mejorar esa sobrevivencia y esa calidad de vida de nuestros pacientes, que eso es muy importante. La mortalidad, vemos que la falla cardíaca está por arriba de la mortalidad de diferentes cánceres, ¿verdad? Del cáncer de mama, por ejemplo, en la mujer. Vemos que el paciente con falla cardíaca no tiene cura. Hay actualmente, con los avances médicos, muchos cánceres que ya son curables, dependiendo de la etapa o estadio en que se determine. La falla cardíaca lamentablemente es una falla de un órgano vital, que ya una vez hacemos el diagnóstico, el pronóstico es malo. Dentro de la fisiopatología sabemos que pues es un daño a un órgano vital, y este daño ocurre a nivel de los miocitos cardíacos, a nivel de la matriz extracelular, y que va a llevar esos cambios de la morfología y el tamaño, así como de la función de la pared, de las paredes del miocardio, ¿verdad? Esto va a producir daño en estos miocitos, en la estructura del ventrículo izquierdo, con una sobreactivación neurohormonal sistémica que va a producir efectos deleterios como son la vasoconstricción, cambios morfológicos como es la fibrosis, apoptosis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo vemos en el paciente hipertenso, alteraciones celulares y moleculares, y también una toxicidad a nivel del miocito, lo cual va a producir redistribución de la fibra miocárdica, dilatación del ventrículo izquierdo y caída del gasto cardíaco, que va a llevar a esos cambios hemodinámicos por retención de sal y agua, y estos mecanismos de remodelación que son adaptativos inicialmente, pero que finalmente empeoran la función del ventrículo izquierdo. Todo esto nos va a llevar a la aparición de síntomas en el paciente, disnea, edema y fatiga, que son los principales, que los vamos a ver con detalle, y obviamente ya cuando el paciente tiene síntomas y hacemos el diagnóstico, su mortalidad va en aumento. Y sabemos que las principales causas, como lo mencionó la doctora, de mortalidad son las arritmias, y en sí las arritmias cardíacas seguidos por la falla de bomba. Tenemos pues mecanismos fisiopatológicos interesantes y que cada vez vamos entendiendo mejor. La declinación de la función sistólica lleva a activaciones de 3 sistemas neurohormonales principales: el sistema nervioso simpático, que ya todos conocemos, a través de la activación y liberación de epinefrina y norepinefrina, ¿verdad? Al estimular estos receptores alfa, beta 1 y beta 2, que van a producir fenómenos adaptativos inicialmente, y después, posteriormente en la evolución de la enfermedad, van a ser deleterios, como son la activación de vasoconstricción a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de sustancias vasoactivas como es la vasopresina, que va a incrementar el índice cardíaco y la contractilidad. Todo esto va a empezar en el deterioro de esta función del corazón y la aparición de los síntomas del paciente con falla cardíaca. Otro sistema que se activa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
Con el malo de la película, que sería la angiotensina 2, con sus efectos deleterios, produciendo vasoconstricción, aumento de la presión arterial, incremento del tono simpático, liberación de aldosterona y cambios estructurales a nivel del corazón, como son fibrosis, hipertrofia y apoptosis a nivel del músculo cardíaco. Y este nuevo sistema de péptidos natriuréticos, que no es tan nuevo, pero que ahorita se está poniendo muy en boga, ¿verdad?, que es a través de la activación de los péptidos natriuréticos, que tienen un efecto inicial de vasodilatación, efectos benéficos muchas veces al reducir la presión arterial, reducción del tono simpático, aumenta la natriuresis y diuresis en el paciente. Al activarse este sistema, reduce la vasopresina, reduciendo así la vasoconstricción, reduce la aldosterona, la fibrosis y la hipertrofia. Efectos benéficos de este sistema que tienen que ver todos ellos en la fisiopatología de la falla cardíaca. Los síntomas, ya entrando en materia, signos y síntomas son manifestaciones clínicas que se dan precisamente por ese daño cardíaco en el músculo cardíaco, que es la bomba, un mecanismo de bomba que tenemos, que va a reducir el gasto cardíaco y va a producir alteraciones hemodinámicas que nos vayan a llevar a la presentación de síntomas en el paciente. Principalmente el paciente se va a quejar, obviamente, de disnea. En etapas más avanzadas, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia reducida al ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver que el paciente se va a quejar que cada vez puede hacer menos, y es típico que diga: doctor, me canso con el simple hecho de llegar, de caminar en mi casa, ¿verdad? Antes caminaba mucho, dicen, y ahora 2-3 cuadras y tengo que hacer la pausa. Muchas veces los pacientes no quieren dar su brazo a torcer, y es muy frecuente, y lamentablemente por eso muchas veces va progresando la falla cardíaca y el paciente ya no llega como debería llegar en etapas tempranas, que el paciente con hipertensión y cambios estructurales, sino que nos va a llevar ya en etapas más avanzadas, en donde el corazón va a ir progresando esta dilatación y va a ir empeorando su clase funcional. Entonces, y es típico que los hombres somos los peores pacientes, llegamos, no queremos dar nuestro vaso a torcer, y ese cansancio lo va viendo como normal, pero no, tenemos que hacer un adecuado interrogatorio a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de ejercicio hace? ¿Ha notado en los últimos meses que ha disminuido o que tolera menos el caminar o hacer sus actividades físicas regulares? Y de esa manera poder detectar en etapas más tempranas aquel paciente con signos o síntomas de falla cardíaca. Vamos a ver que esa tolerancia al ejercicio va a ir disminuyendo en forma progresiva. El paciente puede incluso decir nada más que se siente como cansado, pero si le interrogamos que al subir gradas, caminar más de 2 cuadras, ya empieza a sentir o tiene que hacer la pausa para poder respirar, entonces podemos detectar de una manera más temprana los signos y síntomas de la falla cardíaca. El edema de miembros inferiores, ¿verdad? Y los signos que tenemos que buscarlo siempre, medir, ¿verdad? Ver si existe o no plétero yugular, que nos va a traducir aumento de la presión venosa, ¿verdad? Ver y hacer la palpación en el paciente en decúbito, palpar y buscar por el reflujo hepatoyugular. A la auscultación, buscar siempre un tercer ruido o ritmo de galope que le mencionamos, y es aquel paciente que va a estar taquicárdico, ¿verdad? Y que vamos a escuchar un tercer ruido agregado. Y obviamente a través de la palpación, ¿verdad? Buscar siempre el choque de punta, que debe estar en el 5º espacio intercostal, la línea media clavicular izquierda, y obviamente el paciente con falla cardíaca va a haber un incremento, un desplazamiento de este choque de la punta, y este impulso apical se va a ver desplazado lateralmente hacia la izquierda. Y cualquier soplo o murmullo cardíaco que nos puede estar haciendo sospechar de falla cardíaca. Sabemos que al dilatarse el ventrículo se dilata también el anillo valvular, y esto va a producir insuficiencia de las válvulas, y hay que buscar siempre esos soplos a nivel, sobre todo mitral y tricuspidio. El paciente se va a llegar mencionando cansancio, falta de aliento, tos por la retención de los líquidos, y todo esto debido a la reducción del gasto cardíaco. Nos puede llevar incluso a retención de líquidos a nivel pulmonar, los derrames pericárdicos, el edema que va a ser progresivo y ascendente de miembros inferiores, y los datos de congestión pulmonar, que son los que se van a traducir con los síntomas de disnea en nuestro paciente. Vamos a ver, bueno, las disculpas del caso, vamos a avanzar un poquito rápido, tuvimos ahí un pequeño
falla técnica, pero bueno, esto sí es importante, ¿verdad? Que podamos evaluar a nuestros pacientes y buscar siempre datos de falla cardíaca, sobre todo en qué pacientes, en aquellos de alto riesgo, como mencionaba la doctora, aquellos pacientes que ya sabemos que tienen un factor de riesgo cardiovascular, el paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente con problemas hasta ahí, ok, algo pasó ahí, bueno, ok, y sobre todo, aquí nos vamos a quedar, no, cuando le apriete aquí, no le apriete abajo. Ok, aquí, ahí es donde se va. Ok, gracias. Perdón, me abruma la tecnología. Entonces, hasta ahí es la última. Ok, gracias. Bueno, entonces sobre todo era ver esto en relación al deterioro del paciente, ¿verdad? La presencia de síntomas, que es muy importante, detectar y saber detectar a tiempo a nuestro paciente con falla cardíaca. Déjeme ver, ¿hay otra presentación ahí? Un segundo, que creo que hay un problemita técnico, permítame un segundito ahí. Porque no abre la presentación. Ahora, disculpa del caso, la tecnología aquí me falló, pero ya estamos nuevamente de vuelta, ¿verdad? Esta gráfica ya la había presentado la doctora, pero creo que es bien importante, ¿verdad? Ver que entre más temprano hagamos el diagnóstico, mejor le va a ir a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si lo agarramos acá y empezamos un tratamiento de manera oportuna, y esto es cierto, en medicina lo más importante es prevenir, ¿verdad? Y tratar a nuestros pacientes tempranamente, ¿verdad? Y esto tenemos que intervenir a nuestros pacientes desde que detectamos los factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión, como lo dijo la doctora, creo que hoy por hoy en nuestro país sigue siendo la causa más importante en este deterioro cardiovascular, en este continuum cardiovascular, que bien es cierto, ya lo mencionaba Bramwell y Soule desde los años 90, en donde el deterioro de la función cardíaca inicia con la aparición de los factores de riesgo cardiovascular. Y es aquí donde debemos de nosotros actuar oportunamente, siempre en atención primaria. El paciente desde que llega y detectamos que tiene factores de riesgo para el desarrollo de falla cardíaca o deterioro de la función cardiovascular, debemos de actuar oportunamente. Si es hipertenso, si tiene diabetes, si fuma, sabemos que este paciente está en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y algo que es importante y que depende también, nosotros somos un país con enfermedad de Chagas endémica, ¿verdad? Es muy importante también investigar estos pacientes, y sabemos que la falla cardíaca puede ser a cualquier edad también. Se lo digo porque el día de ayer, incluso en el Seguro Social, llegó una señora de 42 años con una fracción de expulsión muy baja del 25%, y era por enfermedad de Chagas, y no es poco frecuente. Es algo que tenemos que tomar en cuenta también y evaluar en nuestros pacientes, ¿verdad? La enfermedad de Chagas vemos que son pacientes que incluso a edades más tempranas van a dar manifestaciones de falla cardíaca, y los debemos de detectar de manera oportuna. A veces ocurre en forma incidental que un paciente joven, y eso nos ha pasado, incluso a mí me pasó, 28 años, me pidieron que era un eco, el joven llegó tarde a la consulta, yo me tenía que ir en la institución,
Y dije, 28 años, no tiene nada, como decimos a veces, ¿qué va a venir a hacer aquí? De repente lo volteo a ver y sí, estaba polimneico. Entonces dije, no, entonces sí, vamos a hacerle el ecocardiograma. Le hago el ecocardiograma y una cardiomegalia global, dilatación de cavidades izquierdas y derechas, y tenía incluso coágulos en el ápex, coágulos en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, coágulos bilaterales. Ese joven obviamente lo tuvimos que ingresar en el momento, ¿verdad? Pero sí es importante que detectemos en forma temprana y que veamos, siempre hay que intervenir en los factores de riesgo, para evitar precisamente este deterioro progresivo de la función cardiovascular, ¿verdad? Y obviamente el tema de hoy, que es la insuficiencia cardíaca, que es el tema final, este punto final en este continuum cardiovascular, y que tenemos que darle la importancia de vida, porque es un paso ya antes de que el paciente fallezca. Los síntomas típicos ya los mencionamos: disnea, inflamación, fatiga. Los signos: presión venosa yugular elevada, ¿verdad? Y obviamente esto está dado por las anomalías cardíacas, tanto estructurales como funcionales, que van a reducir el gasto cardíaco y van a elevar las presiones intracardíacas y a nivel de la vasculatura pulmonar. Ya la vimos. Muy importante la definición de falla cardíaca, ¿verdad? Que está dado la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esta es la nueva clasificación que la mencionó la doctora: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia y la fracción de eyección insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Todas tienen signos y síntomas. La reducida es aquella que tiene fracción de expulsión menos del 40%, la de falla cardíaca con fracción de eyección intermedia es aquella que tiene entre 40 y 49%, y la conservada, en donde la fracción de eyección va a ser normal, mayor del 50%. ¿Cómo hacemos la diferencia? Bueno, ¿verdad? Aquí ya la tenemos por medio del eco, en la fracción de esta es la nueva clasificación que ha aparecido recientemente, ¿verdad? Esta nueva terminología de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia, en donde podemos medir por eco, ¿verdad?, la fracción de expulsión, y tenemos un armamento nuevo, que es la medición de los péptidos natriuréticos, que estos se van a elevar en la falla cardíaca, que vamos a mencionar más adelante, y debe de cumplir con al menos estos criterios, ¿verdad?, que tenga elevación de los péptidos natriuréticos y uno o más de estos criterios, que tenga enfermedad estructural cardíaca relevante, ya sea hipertrofia ventricular o dilatación de la aurícula izquierda, o bien disfunción diastólica, que también el eco nos va a servir para ello. Ahora bien, el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección conservada, este es el más difícil. ¿Por qué? Porque nos va a llegar con síntomas y signos de falla cardíaca, pero le hacemos el eco y fracción de eyección normal. ¿Cómo es eso? Bueno, pues hay daño estructural. Lo que mencionaba, estos son los pacientes en etapa B, que ya tienen cambios estructurales y que a partir de ahí empiezan a desarrollar síntomas. Y lo vamos a detectar a través de esta activación neurohormonal, ¿verdad? En donde, ¿cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir a través de la medición de los péptidos natriuréticos. Estos se van a elevar y debe tener al menos un criterio adicional, que serían los mismos que están acá, ¿verdad? Y de esta manera hacer la diferencia entre las tres clasificaciones de falla cardíaca por medio de la fracción de eyección, ¿verdad? ¿Qué es la fracción de eyección? Pues bueno, es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Un corazón sano en reposo va a bombear entre el 50 y el 75% de la sangre por cada latido. El corazón de una persona con insuficiencia cardíaca va a bombear menos del 50%. Y una fracción de eyección por debajo de lo normal significa que este corazón ya no está produciendo un gasto cardíaco adecuado y no suministra la adecuada cantidad de sangre al organismo para su función vital. Esto es la capacidad de bombeo normal del corazón y la inferior a la normal, ¿verdad? Y la de peor pronóstico, que es cuando entre más baja la fracción de expulsión, peor pronóstico para el paciente. Esta es la fórmula para calcularlo. Actualmente las máquinas de ecocardiografía hacen este cálculo automáticamente, solo tenemos que hacer el trazo del endocardio del ventrículo izquierdo y automáticamente nos da la fracción de expulsión. Sabemos que la principal terminología usada para descubrir insuficiencia cardíaca está basada en esto, en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo,
Y esta es la clasificación que ya habíamos mencionado anteriormente. Esto es bien importante, que es una nueva boga, ¿verdad? La activación de este sistema neurohormonal de los péptidos natriuréticos cerebral, el BNP, es un polipéptido de 32 aminoácidos, secretado por los ventrículos cardíacos en respuesta a un daño estructural de la miofibría, del miocito. Hay un alargamiento excesivo de las células del músculo cardíaco y esto va a ocurrir en pacientes con hipertensión, pacientes que ya tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, pacientes que ya tuvieron un infarto agudo del miocardio, en donde hay daño propiamente de las miofibrillas. También daño a la microvasculatura en el paciente diabético. Es secretado junto con un fragmento terminal inactivo de 76 aminoácidos y a través de la prohormona. Esto es lo que medimos, esta prohormona que es el NT terminal del péptido natriurético cerebral, que es el NT-proBNP, el cual, si bien es cierto, es inactivo, pero nos sirve para detectar esta activación de este sistema neurohormonal y saber que el paciente sí ya tiene daño estructural cardíaco, aunque los síntomas no sean tan claros como lo habíamos visto. Y para eso nos sirven los péptidos natriuréticos. Cuando tengamos esa duda, podemos hacer la medición de esto y si están activos y tiene uno de los dos criterios que mencionamos anteriormente, ya podemos ver que tenemos un paciente con ya falla cardíaca. La acción fisiológica del BNP es similar al ANP, produciendo disminución de la resistencia vascular y la presión venosa central y un incremento de la natriuresis, es decir, tiene efectos benéficos inicialmente, ¿verdad? Se activan precisamente para poder producir vasodilatación y reducir esa congestión a nivel pulmonar. El efecto neto del BNP consiste en disminuir el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco en el paciente que está hiperdinámico. Bueno, este es el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es el mayor reto, ¿verdad? Porque vemos la placa del paciente, no está dilatado, pero si le hacemos un ecocardiograma vamos a detectar que ya tiene cambios estructurales, como sería la hipertrofia ventricular izquierda, o bien el incremento, dilatación de la aurícula izquierda, y obviamente esto va a ser producido por un incremento de las presiones intracavitarias, aumentando las presiones de llenado, y esto va a producir en forma retrógrada incremento de las presiones a nivel capilar pulmonar y el dato de disnea. Y obviamente puede ser que el paciente también tenga y va a producir trastornos de la relajación con disfunción diastólica e incremento de las presiones a nivel pulmonar también. Insuficiencia cardíaca crónica, podemos ver que está la estable y la descompensada, aunque en lo personal no creo en la palabra estable. ¿Por qué? Como bien mostró la doctora, el paciente con clase 2, que podríamos decir que es el paciente estable, es el paciente que más se muere de muerte súbita. Es el paciente que nos llega al consultorio y le podemos decir, mire, qué bien, lo veo muy bien. ¿Se cansa menos? Sí, ya puedo hacer las actividades de mi casa, ya me cambio solo, ya puedo caminar 2 cuadras. Y en la semana recibe uno la llamada, doctor, mi familiar falleció. No, eso es muy frecuente lamentablemente. ¿Por qué? Porque esos pacientes son los que hacen muerte súbita. Por eso es la importancia de la terapia, dar medicamentos que reduzcan también la muerte súbita, que es la principal causa de mortalidad, y para ello tenemos los beta bloqueadores, tenemos los inhibidores de la aldosterona, tenemos también los fármacos que nos han demostrado reducción en este importante, y también estos fármacos que bloquean los nuevos ARNIs, que se llaman bloqueadores del sistema de receptor de neprilicina, como es el sacubitril valsartán, que es una combinación muy buena y que ha mostrado reducción de la mortalidad de un 20%, ¿verdad? Y que también esta reducción de mortalidad va en parte a que reducen esta muerte súbita, al igual que lo han demostrado los betabloqueadores anteriormente, ¿verdad? Tenemos también la insuficiencia cardíaca de nuevo, que es el paciente que llega con infarto agudo del miocardio y que puede llegar a presentar edema agudo pulmonar, y la subaguda gradual, que es aquel paciente que se va deteriorando progresivamente, el que tuvo un infarto o el hipertenso, que va produciéndose una dilatación y deterioro progresivo de la función miocárdica, y el paciente que ya llega en falla cardíaca congestiva. La gravedad de los síntomas, ¿verdad? Clasificación funcional de la NIHA o New York Heart Association, ¿verdad? De los síntomas clase 1 sin limitación, los de clase 2, que es lo que decíamos que son los que tienen, que es la gran cantidad de pacientes que tenemos, y que ese término estable no voy muy de la mano con él, porque son los pacientes que realmente están en gran riesgo.
Hay ligera limitación para la actividad física, cómodo en reposo, pero la actividad física normal resulta en síntomas. El paciente dice que ya para caminar 2 cuadras o poder hacer las actividades diarias en su casa, ya puede presentar disnea o síntomas, ¿verdad? Clase 3, este es el que tiene marcada limitación, cómodo en reposo, pero al poder hacer actividades más allá de lo normal, va a iniciar con síntomas como disnea, fatiga o palpitaciones. Y el clase 4, que es aquel paciente que ya está con síntomas incluso al reposo. Y no voy a repetir esto, pero es la clasificación de la American College of Cardiology de síntomas y síntomas. El estadio A, ¿verdad?, que el paciente que no tiene daño estructural. El B, ya cuando el paciente está con alteraciones estructurales, ¿verdad?, aquel paciente hipertenso que ya tiene disfunción ventricular, ¿verdad?, hipertrofia ventricular izquierda. El diabético que ya tiene daño en su microcirculación, pasando al estadio C, que ya es el paciente ya con insuficiencia cardíaca ya sintomática y un daño estructural bien establecido. Y el D, que es aquel que ya tiene incluso síntomas en reposo, ¿verdad?, una insuficiencia cardíaca ya avanzada con dilatación del ventrículo izquierdo. La epidemiología ya lo mencionó la doctora, no voy a ser parte de esto, ¿verdad? Las causas, sabemos que van desde enfermedades isquémicas, el daño tóxico, inmunológicas, inflamatorias, ¿verdad?, alteraciones metabólicas, la hipertensión, enfermedades valvulares, arritmias, ¿verdad?, y que tienen que ver en esta fisiopatología, ¿verdad?, en donde a mayor tiempo, ¿verdad?, del paciente con factores de riesgo hipertenso diabético, vamos a ver que si no intervenimos oportunamente, también va progresando o va reduciéndose la fracción de expulsión, produciéndose un daño secundario a nivel de miocito. Vamos a reducir en forma progresiva la capacidad de bombeo del corazón. Los pacientes van a empezar a presentar síntomas, ¿verdad?, y desarrollan síntomas después de que han presentado esta disfunción ventricular, y en donde aparecen la activación de estos sistemas, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y el sistema de péptidos natriuréticos, como mecanismos compensadores, pero que al final vienen siendo deleterios porque se pierde ese equilibrio. Episodios iniciales, vemos el tiempo, va de asintomáticos a sintomáticos, sintomáticos con fracción de expulsión conservada, y a medida la fracción de expulsión va reduciéndose y va produciéndose el daño miocárdico, van activándose estos mecanismos compensadores con lesiones del miocito y van apareciendo los síntomas, ¿verdad? Esto es los episodios iniciales. Aparece el remodelado del ventrículo izquierdo, reduce la contractilidad miocárdica, aparece la hipertrofia, la apoptosis, fibrosis y la activación neurohormonal que mencionábamos a través de la activación del sistema nervioso simpático, renina-angiotensina-aldosteronas, hay liberación de endotelina, péptidos natriuréticos, citocinas, que van a tener este efecto deleterio a nivel endotelial, vasoconstricción, reducción en la liberación de óxido nítrico, cambios estructurales y la liberación de citocinas que van a promover la apoptosis y procesos inflamatorios que van en deterioro de la función cardíaca y que van a hacer que progrese esta falla cardíaca. ¿Verdad? Aquí vemos mecanismos fisiopatológicos ya mencionados y esta remodelación que va a producir los cambios estructurales en el miocito. Los factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y nuevamente los síntomas típicos, ¿verdad?, que habíamos mencionado, los signos más específicos, la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepatoyugular, el tercer ruido y el impulso apical desplazado. Y tenemos otros que son menos típicos, pero que los podemos buscar en nuestros pacientes. La tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de apetito. Y este es un signo muy importante, la vendopnea, ¿verdad? El paciente hay que preguntarle, ¿se cansa? A veces dice, no, mire, ¿y usted se amarra los zapatos? ¿Sí? ¿Se cansa para hacerlo? Sí. Muchos, con ese movimiento simple, podemos detectar este signo. Y este es un signo temprano de falla cardíaca, ¿verdad? Un simple pregunta como, mire, ¿se amarran sus zapatos? ¿Sí? ¿Ha notado que de un tiempo para acá se cansa para hacerlo? Sí. Hay muchos pacientes que con esto podemos detectar y de ahí partir para hacer un interrogatorio más dirigido y una exploración física más dirigida para detectar en esos pacientes deterioro de la clase funcional. Y obviamente hay otros menos específicos, el aumento de peso, pérdida de peso en falla cardíaca avanzada. El aumento de peso pues obviamente se va a deber a esa retención de líquidos, los soplos cardíacos, el edema periférico,
la presencia o no de desertores crepitantes a nivel pulmonar, si existe o no derrame pericárdico, la taquicardia, taquipnea, ¿verdad?, entre otros. Debemos de evaluar el paciente siempre la plétora yugular a 45 grados, el paciente en decúbito, y ver si existe o no esa ingurgitación o marcaje de la plétora a nivel de las yugulares, ¿verdad? Debemos de observar bien al paciente y evaluarlo en un ángulo de 45 grados y ver que está aumentada la presión a ese nivel. La disnea, ¿verdad?, se va a deber principalmente al aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, lo cual va por continuidad a aumentar las presiones a nivel de la aurícula y a nivel también de la presión venosa pulmonar. Va a haber acumulación de líquido en el espacio alveolar, alteraciones de los receptores justacapilares y va a haber esta transmisión aferente vagal hacia los centros respiratorios. El paciente va a empezar con la disnea, con una respiración superficial y rápida, que es la que caracteriza la disnea de origen cardíaco. La disnea se hace menos frecuente cuando la insuficiencia es del ventrículo derecho. La disnea de esfuerzo, sabemos que reducción de la distensibilidad pulmonar, hay incremento de la resistencia de las vías respiratorias y va a haber fatiga también de los músculos respiratorios accesorios, del diafragma o de ambos, ¿verdad? La ortopnea, que la vamos a observar ya en etapas más avanzadas, es la disnea en decúbito, ¿verdad? Hay que preguntarle siempre al paciente con cuántas almohadas duerme. No, yo no me canso, doctor, yo duermo bien. Y al preguntarle, bueno, ¿duerme bien? Sí, duerme sentado, duerme con 4 o 5 almohadas casi, porque el paciente está muy sintomático todavía. Excesos de tos y obviamente la ortopnea se va a mejorar cuando el paciente se sienta, ¿verdad? En medida va deteriorándose el paciente en mayor clase funcional, 4 o 5, el paciente obviamente no va a tolerar el decúbito y va a presentar ortopnea o bien disnea paroxística nocturna. Son episodios alternados, ¿verdad?, de disnea grave y tos que suelen ocurrir durante diferentes episodios de la noche. El paciente tiene que sentarse para sentirse mejor y ocurren por lo general 1 a 3 horas después de que el paciente se acuesta. El paciente va a presentar accesos de tos, sibilancias, incluso después de asumir la posición sentado, lo cual sí le mejora los síntomas, pero después de 15 a 30 minutos. Bueno, la respiración en chain stop se da en 40% de los pacientes con falla cardíaca avanzada y se relaciona siempre con el bajo gasto. Es la disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios al CO2 arterial y esto ocurre por reducción, va a haber reducción del oxígeno a nivel arterial y incremento del CO2, ¿verdad? Y va a producir esta fase de hiperventilación para poder tratar de compensar estas alteraciones en el oxígeno y el CO2. Los síntomas, ¿verdad?, de bajo gasto, la fatiga o disnea, la somnolencia o pérdida de la acuciosidad mental, ¿verdad?, baja temperatura del cuerpo en porciones distales, el paciente va a estar taquicárdico, ¿verdad?, bajas presiones, ¿verdad?, de pulso y disminución del volumen o baja de la amplitud central de las arterias a nivel femoral o carotidio y el paciente va a poder tener las extremidades frías o con alteraciones, ¿verdad?, el paciente con falla cardíaca. Vamos a tener también síntomas gastrointestinales, podemos tener el paciente ya en una insuficiencia cardíaca avanzada, puede llegar a tener incluso ascitis o incremento de líquido a nivel intraabdominal, va a tener anorexia, náuseas, saciedad precoz, ¿verdad? Y esto en relación que al comer y la distensión del estómago va a restringir aún más la capacidad de expansión de los músculos respiratorios. Puede haber edema de la pared intestinal con congestión hepática o ambas. Sabemos que tenemos que palpar siempre en el paciente con falla cardíaca, buscar el reflujo hepatoyugular y ver si existe o no hepatomegalia, dolor a la palpación del borde hepático, caquexia cardíaca, lo cual todo esto es de mal pronóstico. Tenemos que ver siempre la apariencia general y signos vitales, si el paciente tolera o no el decúbito y si es capaz de. Hay muchos que se cansan con solo hablar, ¿verdad? Tomar pulsos, presiones de pulsos, ver si el paciente tiene taquicardia, si hay cianosis distal o lechos unguiales y la frialdad de las extremidades, ¿verdad? Que esto es una respuesta adrenérgica. Obviamente también explorar campos pulmonares para detectar si existen o no estertores o derrames pleurales, sibilancias y
a veces en la falla cardíaca crónica, por drenaje linfático no escuchamos los estertores, pero sí siempre buscar la presencia o no de derrames pleurales a nivel de la exploración física. Si hay cardiomegalia, ¿verdad? Ver si hay desplazamiento del ápex, ¿verdad? Ver si existe o no un tercer ruido. El S4 solo se presenta en pacientes con difusión diastólica severa, y la falla cardíaca avanzada, lo que habíamos mencionado, puede llegar a dilatar, va a dilatar el ventrículo izquierdo y dilatar los anillos tanto mitral y tricuspidio, y debemos de buscar también la presencia o no de soplos en esos focos. Y esto que es muy novedoso y que también queríamos hacer un poquito de hincapié en esto, las pruebas de laboratorio, el BNP y el NT-proBNP, como método fácil en el clínico que podemos utilizar para diagnosticar al paciente con falla cardíaca, mandarles a hacer un NT-proBNP como marcador de la activación neurohormonal en nuestros pacientes y que nos va a dar el diagnóstico de falla cardíaca. Tenemos que hacer, y que es muy accesible, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Son tres estudios complementarios de mucha utilidad. Me faltó aquí la placa de tórax, ¿verdad?, que también es muy importante para determinar no solo el tamaño de la silueta cardíaca, sino la repercusión a nivel pulmonar, ¿verdad?, si el paciente tiene o no congestión. Entonces aquí está cómo evaluar al paciente, ¿verdad?, como un resumen. Para resumir, la evaluación de la probabilidad de falla cardíaca, siempre y como en todo, la historia clínica es fundamental, y es a partir de ahí que podemos orientar nuestro diagnóstico, ver si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, historia de hipertensión, la exposición a fármacos cardiotóxicos, ¿verdad?, el origen de nuestro paciente en este caso, 7 áreas endémicas donde sabemos que hay Chagas, si ha usado diuréticos, uso de diuréticos, síntomas, y la exploración física, ¿verdad?, que es muy importante. Campos pulmonares, ver también los ruidos cardíacos, ver el cuello, evaluar cuello, ver plétora yugular, abdomen también, búsqueda de hepatomegalia y reflujo hepatoyugular, el electro, que nos puede hablar de cualquier anomalía, datos de crecimiento ventricular, y a nivel clínico podemos mandar la orden de realizar péptido natriurético, que no me conviene porque soy ecocardiografista, pero bueno, es más barato que un eco, pero que en nuestros hospitales nacionales tenemos acceso también al ecocardiograma, y en algunos de ellos, tengo entendido, ya también se cuentan con estas mediciones del NT-proBNP. Aquí están los valores normales, por arriba de 125 podemos sospechar, ¿verdad?, ya de un paciente que tenga probabilidad junto con los síntomas de falla cardíaca, y en los centros donde tengamos acceso a la ecocardiografía, pues podemos solicitar este estudio que nos va a hablar y nos va a ayudar mucho. Si se confirma la insuficiencia cardíaca, pues obviamente iniciamos tratamiento a la brevedad. La placa de tórax es muy importante, ¿verdad? Es algo más, es accesible, que lo podemos tener, no es un costo elevado, y nos va a dar mucha información acerca del tamaño de la silueta del corazón. Vemos aquí una cardiomegalia muy importante, crecimiento a expensas de cavidades izquierdas, abombamiento de la pulmonar, y vemos también estos alas de mariposa, que nos traduce hipertensión venocapilar pulmonar, y que nos va a ayudar a detectar y a diagnosticar a nuestro paciente, ¿verdad? Nuestra congestión venosa pulmonar o edema, ¿verdad? Y nos va a ver que vemos que este es un ventrículo ya dilatado. Vamos a buscar siempre, debemos de buscar la presencia o no de derrames pleurales también, que nos hable de mayor repercusión a nivel pulmonar y hemodinámico. La ecocardiografía sigue siendo el gold standard, evaluación de la estructura. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha información, no solo en cuanto al tamaño de la función cardíaca, vamos a ver la estructura, vamos a ver y poder clasificar qué tipo de falla cardíaca es, lo que vimos al principio, si es con fracción de eyección reducida, preservada o media, si existen o no valvulopatías, si hay quimioterapias, si el paciente fue sometido a quimioterapia, ver si hay repercusión o dilatación del ventrículo izquierdo que nos esté justificando los síntomas del paciente. Entonces el eco nos va a ayudar tanto como diagnóstico para clasificar al paciente y para pronóstico a futuro. Vemos aquí el eco, ¿verdad? Las diferentes vistas que contenemos, el 4 cámaras, vemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, las cavidades derechas, y vamos a ver, podemos observar las alteraciones estructurales en estos pacientes.
¿verdad? El eco transesofágico es un estudio más, no es necesario en todos los pacientes, solamente en aquellos que no podamos evaluar adecuadamente con el transtorácico, pero que nos va a dar información en ciertas patologías, como sospechando disección aórtica, endocarditis, enfermedades cardíacas congénitas, ¿verdad? Defectos septales, y para descartar trombos intracavitarios, principalmente a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda. Pero eso es ya más específico. Existe también la resonancia magnética, ¿verdad? Que es el gold standard para la medición de volúmenes, masa y fracción de eyección en ambos ventrículos, y permite caracterizar el tejido miocárdico de la miocarditis, amiloidosis, sobre todo en aquellas miocarditis de infiltración, que son causadas por infiltrativas, como la amiloidosis y la sarcoidosis. También enfermedades de Chagas, enfermedad de Fabry y hemocromatosis. La angiografía coronaria también, ¿verdad? En aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, ¿verdad? La tomografía computada cardíaca también, en pacientes con falla cardíaca, ¿verdad? Y que tenga probabilidad de arteriopatía coronaria, ¿verdad? De pequeño, de bajo o riesgo intermedio, ¿verdad? Aquí las recomendaciones de la prueba, qué estudios debo de prevenir a nuestro paciente con falla cardíaca cuando ya una vez tenga yo el diagnóstico. Se recomienda todos estos, ¿verdad? La hemoglobina y el recuento leucocitario. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, sabemos que la anemia va a empeorar la falla cardíaca, ¿verdad? Un paciente con falla cardíaca no debería tener hemoglobina menos de 10, ¿verdad? Y si está anémico, pues tenemos que tomar las medidas, ver la causa de la anemia y tratar de corregirla para mejorar también el pronóstico. Entre más anemia, más síntomas, ¿verdad? Alteraciones de los electrolitos, sabemos que son pacientes que están con diuréticos, la función hepática, la hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, la hormona tiroidea, ¿verdad? A veces, y esto nos ha tocado también, en la tormenta tiroidea también puede llegar al paciente a una falla cardíaca. Medir nivel de ferritina, que esto sí se ha demostrado también, que la deficiencia de hierro empeora el pronóstico en el paciente con falla cardíaca, y tenemos que corregir esa deficiencia de hierro cuando encontremos defectos o deficiencia de ellos. Y los péptidos natriuréticos, ¿verdad? Que nos van a, como vimos anteriormente, nos va a ayudar para el diagnóstico. Y otras pruebas adicionales dependiendo del paciente. Y esto es para clasificar al paciente, ¿verdad? El caliente seco, que es el menos sintomático, que aquel que no tiene congestión ni hay hipoperfusión, y el que sí tiene hipoperfusión, el congestión y no está hipoperfundido, es caliente húmedo. Y esta es otra clasificación, ¿verdad? Para el paciente con falla cardíaca. No vamos a detener acá. Los síntomas los vemos acá. Estos aparecen, actualmente tenemos las guías de insuficiencia cardíaca que las podemos bajar en el celular fácilmente. Todo esto que le pusimos acá, que son partes de las guías, ya están las guías europeas, están tanto en español a través de la página de la Sociedad Española de Cardiología, y podemos darle una leída. Es bueno, muy bueno, no vamos a dominar al 100% todo, las guías son solo eso, pero sí nos orientan mucho a cómo poder abordar a esos pacientes y cómo tratarlos de la mejor manera, ¿verdad? Y por acá sería nada más otros estudios diagnósticos complementarios. Siempre debemos de tomar el electrocardiograma, la radiografía, los exámenes de laboratorio que mencionamos y el eco en pacientes cuando tengamos sospechas. Aquí está la clase y el nivel de evidencia para cada uno de ellos, ¿verdad? Las causas de los mismos, ya los habíamos mencionado. Tenemos que evaluar al paciente y determinar el tratamiento de acuerdo a cómo lo encontremos, en qué etapa nos llega el consultorio, ¿verdad? Gracias.